pues el intento. Entonces, el día de hoy vamos a tener como un inicio de celebración de los 40 años de geología. Hoy no es el evento principal, obviamente. El evento principal viene a hacerse en septiembre, pero digamos que este es un abrebocas para contarles a todos que estamos de fiesta, que estamos pues celebrando estos maravillosos 40 años de la carrera de geología. Y en este sentido nos va a acompañar Marcela Jaramillo, que es actualmente la jefe del programa de geología. Y bueno, todo esto va a quedar grabado para que sepan que si alguien no pudo visitarnos ni presencial ni virtualmente, pues pueden acceder a todo el material. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a María y pues, bienvenidos a todos los que están presentes, que son muy poquitos, pero los virtuales o los que están remotos son muchos más. Como María Isabel ya les dijo, pues estamos cumpliendo 40 años este año y la celebración principal nuestra es en septiembre, pero hay ciertas actividades a cargo de los profesores pues, que vale la pena enmarcarlos dentro de esta celebración y una de ellas es la actividad que María Isabel está liderando el día de hoy. Yo quiero contarles un poquito no tanto de la historia del pregrado, pero qué es el pregrado hoy en día y cómo quedó después de la reforma que hicimos del pensum y las posibilidades que existen ahora, porque si hay algún estudiante o alguna persona que le interese la carrera, pues esto es importante y nos gustaría pues también poderlos atraer a que vengan acá. Esta carrera empieza, o este programa empieza en 1982 cuando se creó oficialmente el pregrado. Inicia con la primera promoción, inicia en 1983 y en 1988 se gradúa la primera cohorte. Aquí tenemos, creo que por la letra del apellido, creo que fue el segundo que le dieron el diploma. Entonces, por la BEA, Giovanni Bedoya, que fue por muchos años nuestro jefe primero de carrera, luego jefe de departamento. Entonces ahí tuvimos esa primera cohorte. Y luego empieza una carrera académica dentro de la universidad en el marco de la geología y hemos tenido ya 3 acreditaciones. En el 2021 recibimos la visita de pares, que fue muy exitosa, pero todavía no nos han otorgado la siguiente acreditación, aunque todavía pues, tenemos la visita. Y en el 2021 también hubo un cambio bastante interesante en el programa de geología que fue aprobado por el ministerio en la resolución que les digo ahí, donde nos vuelven y nos renuevan el registro calificado, que es lo que necesitamos tener para poder operar. E iniciamos con un nuevo pensum en enero de 2022. Entonces ya llevamos más o menos, llevamos 3 semestres de estudiantes que entraron con ese nuevo pensum, pero el pensum pues tiene unas mejoras y tienen también unas ofertas diferentes que hizo que muchos de los estudiantes, casi 80 estudiantes que estaban en el antiguo pensum decidieron hacer la transición. Entonces en este momento todavía tenemos el pensum anterior funcionando, ya se nos van a graduar los últimos entre este año y yo diría que más o menos junio del año entrante, y ya quedaríamos solamente pues con este nuevo pensum. Y de este nuevo pensum es que les quiero contar un poquito porque tiene unos cambios bastante interesantes. Y una propuesta también que creemos que es muy interesante es geología, el ENEAFIT, el programa de geología. Entonces se gradúan con el título de geólogo o geóloga, pues de la persona. Hicimos un cambio y ahora es de 9 semestres. Esta era una carrera de 10 semestres académicos y un semestre de práctica. Ahora son 8 semestres académicos y un semestre de práctica. Semestre pues que es obligatorio en todos los programas de la universidad en el penúltimo semestre del curso de los estudiantes. Y el campus donde se estudia es en Medellín. Es en Medellín, pero cuando uno va y mira
Las estadísticas de los muchachos en el salón de clase, la mayoría no son de Medellín. Nosotros tenemos mucha gente de la costa, nos llega también gente de Bogotá, del Tolima, del sur del país, muchos. Y bueno, también tenemos algunos del Valle de Aburrá, pero no es que sean la mayoría. Dentro de los cambios interesantes que propusimos fue que pasamos de un programa que llevaba 38 años siendo anual. Quiere decir que los estudiantes ingresaban en el primer semestre del año, o sea, en enero de cada año, todas las materias eran anuales. Eso suponía algunas dificultades para el avance de los estudiantes, porque si perdían alguna asignatura o si no la podían ver por cualquier razón, o si la tenían que cancelar, pues se atrasaban un año automáticamente, porque las materias se ofrecían, unas en el primer semestre del año y otras en el segundo semestre. Entonces, el primer cambio radical que hubo en ese programa fue la semestralidad. Nosotros ya desde enero de 2022 recibimos estudiantes tanto en enero como a mitad de año. Y eso quiere decir que las materias también se ofertan de manera semestral para facilitar el paso de los estudiantes y limitar un poquito o reducir un poco, pues, esas estadías tan largas. Pasamos de 10 semestres a 9 semestres y eso también condujo a una reducción en el número de créditos que los estudiantes deben. No sé, pues, si alguien tiene alguna pregunta en cualquier momento, la puede hacer. No tienen que esperar al final. César. Se los públicos hablamos un poco más adelante de los grandes cambios, Sí. cuáles asignaturas, digamos, cuáles créditos, por qué razón, Sí. pero retirados. Sí. Entonces, cuando hicimos esta reforma, que fue una reforma pues liderada también desde la jefatura del departamento en su momento a cargo de Giovanni Bedoya y el jefe de carrera, entonces, que era el profesor José Duque, pues trabajamos mucho en cuáles eran esas áreas del conocimiento con las que queríamos que los estudiantes de geología, que tuvieran los egresados de geología, y básicamente llegamos a 3 áreas de conocimiento que tienen que, obviamente, estar relacionadas las unas con las otras. Tenemos un área de conocimiento sobre la petrogénesis y evolución geológica. Lo que queremos es que finalmente los estudiantes sean capaces de integrar todo esto que entendemos en ese marco de la petrogénesis y la evolución geológica del país para resolver problemas que no solamente son problemas geológicos, de preguntas básicas de la geología, que también lo hacemos y también lo incentivamos, porque creemos que es interesante y es importante seguir trabajando en esos problemas. Pero también cada día los estudiantes y la sociedad y la universidad incluso están pidiéndonos que nuestros egresados sean capaces de aplicar esos conocimientos para resolver problemas de la sociedad. Problemas que tienen que ver con cambio climático, mitigación y adaptación a ese cambio climático, o al cambio global, que tiene que ver también con cambios en los usos del suelo, desertificación, cambios en las coberturas vegetales, y cómo extraer esos recursos naturales de una manera más sostenible en el tiempo. ¿Haciendo uso de qué? De una serie de herramientas analíticas que van desde laboratorios hasta uso de software especializado. Entonces, todas esas herramientas de geoquímica, geofísica, sensores remotos, modelos computacionales, programación, que es algo que les voy a mostrar ahora, que incluimos de manera explícita en el pensum. Entonces, tenemos que utilizar esas herramientas para lograr integrar, generar conocimientos, aplicarlos e integrarlos. Ahí están, pues, como las competencias que se buscan desde la universidad, que genera modelos cuantitativos de sistemas terrestres a partir de datos obtenidos mediante diversas técnicas analíticas. Eso es muy importante porque los estudiantes o los geólogos hasta hace mucho pensaban en una geología muy cualitativa. Nosotros decidimos conscientemente incentivar la parte cuantitativa, la importancia de los datos, de la estadística, de esos datos, de qué es lo que nos hablan en cuestiones de
series de tiempo, pero también distribución espacial de esos datos para generar modelos cuantitativos de cualquier área de conocimiento. Esto lo aplicamos desde lo más básico hasta lo más aplicado. Aplica esos conocimientos en ciencias de la Tierra al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible de la humanidad, porque evidentemente ya tenemos que empezar a pensar en cómo estos muchachos se van a adaptar, estos que están saliendo, se adaptan ahora pues a estos cambios y pueden contribuir, sobre todo porque los estudiantes y los egresados quieren ahora salir y contribuir pues en este bienestar de la sociedad. Y que integre esas características esenciales, procesos e historia de los materiales que conforman el sistema Tierra para generar modelos de comprensión de una situación geológica específica. Entonces, todo es a partir de la geología básica y de la geología fundamental, y luego llegar a unas aplicaciones que tienden a esta aplicación a la sociedad, siempre enfocándonos o apoyándonos en esas herramientas analíticas. Cuando hicimos esa reforma, también pensamos en esas capas del sistema Tierra, que debía haber unas materias que son del núcleo de formación de cualquier geólogo, que tienen que ver con las materias más básicas de pues, geociencias, mineralogía, las petrologías, sedimentología. Luego viene una serie de asignaturas que se apoyan en este conocimiento básico para entender otros procesos exógenos o endógenos. Tenemos la geomorfología, geología estructural, tectónica, estratigrafía, cartografía geológica, cartografía de cuencas, que ya es ir a campo y empezar a aplicar todo esto ya para producir mapas y bloques de diagramas. Tenemos unas herramientas analíticas. Tenemos materias como SIG y sensores remotos, geofísica, geoquímica, que están ahí para apoyar todas esas otras materias. Y luego empezamos a ver, bueno, de esta parte de la geología aplicada, la geología en la sociedad. Entonces tenemos geología ambiental, recursos energéticos y minerales, hidrogeología. La geología de Colombia, pues que no puede faltar en ningún centro. Tenemos ingeniería geológica. Tenemos cosas que ya son mucho más aplicadas, porque ya los estudiantes han recibido esta formación básica que consideramos pues, que debe tener cualquier geólogo. Y tenemos unas materias de énfasis en ciencias de la Tierra, de las que les voy a hablar ahorita, aunque ellos pueden escoger otras asignaturas de énfasis que se ven en el último semestre o en los 2 últimos semestres. Que sea como, bueno, ¿qué me interesa a mí y dónde me quiero meter un poquito más a aprender? Además de eso, pues tenemos las materias básicas, matemática, biología, química, física. Tenemos unas que nos apoyan toda la parte de computacional y estadística, que son álgebra lineal, estadística, geología computacional, que ahorita les cuento un poquito sobre esas. Y tenemos una línea de unas asignaturas que están pensadas en desarrollar en el estudiante o en los estudiantes esas competencias investigativas, que tienen que ver con aprender todo el proceso y el proceso que seguimos pues en las ciencias, pero que entiendan que no es solo para el que se va a dedicar al laboratorio, a la geología pura, sino que si usted quiere resolver cualquier problema de esos de la sociedad, pues está el método científico. Entonces son una serie de asignaturas a lo largo de la carrera, terminan siendo 6 asignaturas que están pensadas en empezar a fortalecer eso desde que están en tercer semestre. Y bueno, tenemos unas materias que cobijan todos, las materias del núcleo de formación institucional, que es donde la universidad tiene una serie de ofertas muy interesantes y que no tienen muchas veces nada que ver con lo que los muchachos estudian. Puede ser desde historia de la música hasta, hay una que se llama pues vida buena, no puedo saber si esperando que alguno la coja para que me cuente. Pero son como las opciones que tiene la universidad para todos los estudiantes y que todos los estudiantes de AFIT deben tomar. Entonces, eso que estamos viendo ahí, pues finalmente se traduce en un programa de 162 créditos. Las UMES es la unidad de medida económica de la universidad.
son 245 UMES. El valor de la UME para el pregrado varía año a año. Y está en 430.000 pesos. Una UME. ¿Cuánto cuesta la carrera? 245.000 multiplicado por 430. Dividido No me ponga a hacer esta, no me ponga a hacer esta, dividido en 9, más o menos. Si no pierden, pues ni asignatura ni la tienen que cancelar. Entonces quedan 9 meses con un ingreso semestral. ¿Cuántos millones de pesos la carrera? ¿Cuántos? 100. Aproximadamente. Aproximadamente porque ese valor de la UME sube cada año. Por eso es que nosotros le decimos al estudiante, vea las materias que puede ver cuando las tiene que ver, porque si usted las empieza a aplazar, pues el costo de la carrera. Entonces se paga por materia. Cada materia tiene un número de UMES asociada que depende de muchas variables. Por ejemplo, si hay trabajo de laboratorio, si hay salidas de campo, que por ejemplo nosotros acá tenemos una que se llama cartografía de cuencas. Esta es una salida de 10 días a Villa de Leyva, donde es una salida que va acompañada de varios docentes. Entonces, estas asignaturas tienen unos costos distintos. Estos costos no los definimos nosotros desde el pregrado, eso lo define la dirección financiera pues, de la universidad. ¿Cómo está distribuido todas esas materias y todos esos créditos en estos 9 semestres? Pues tenemos estas en rojo, son las materias básicas, las que nos dan desde matemáticas, cálculo, biología, química, la estadística, álgebra lineal. Tenemos unas materias que ven en verde, que son las materias que son de geología, dictadas la mayoría de ellas por geólogos o ingenieros geólogos. Ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. De estas blanquitas, que fueron todas materias nuevas que se crearon para fortalecer la parte numérica y computacional. Estas rosadas son esas que les estaba hablando de las asignaturas que empiezan desde el tercer semestre y finalizan con el trabajo de grado, que están pensadas en desarrollar en los estudiantes las competencias científicas e investigativas. Las azules son las asignaturas que tiene la universidad para todo el mundo, las del núcleo de formación institucional. Bienestar, que es una asignatura obligatoria que se ve en el primer semestre, que tiene que ver más con deporte o alguna actividad artística. Y tenemos el semestre de práctica, que es obligatorio en la universidad. Entonces, los geólogos de API deben hacer semestre de práctica y trabajo de grado. No es como en algunas universidades que es o lo uno o lo otro, porque aquí sí obligatoriamente hay que hacer las dos. Dentro de ese pecho voy a resaltar algunas asignaturas para lo que me preguntaba desde ahora. Nosotros antes teníamos cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, física 2 y estadística. Esas eran las que estaban. ¿Qué decidimos? Incluir biología, porque lo que sí queremos es que el geólogo de la Universidad de API tenga un entendimiento muy claro del sistema Tierra y de cómo es todas esas subsistemas de esos sistemas se relacionan. Y sí o sí tenemos la biosfera. Y para nosotros la biosfera se relaciona, es tan importante para entender los procesos geológicos como los procesos como viceversa. Entonces, biosfera, hidrosfera, atmósfera, geósfera y antropósfera. Eso es más o menos lo que nosotros queremos plasmar en este pensum. Y la biología fue algo que lo teníamos perdido. Cuando los muchachos llegan a ver paleontología, se veía que había como una desventaja de pronto con otras universidades o con los muchachos de biología que llegaban a ver paleontología. Entonces eso lo incluimos aquí. Vale. Sí, tal vez es interesante también ver que geología es tan importante en el programa de biología como biología, pero en biología estamos creando pues como una relación paritaria entre ambos precarios Aquí en la universidad. Tenemos fenómenos químicos y laboratorios, que es química inorgánica, que es la química inorgánica que le dan a otras carreras en la universidad. Nosotros no teníamos química, teníamos introducción a la geoquímica, que era una materia que era muy introductoria, que decidimos
reemplazarla por esta y traernos geoquímica ya a un semestre más superior. Cuando ya los pelados han visto todas sus metodologías, ahí están viendo metamórficas en paralelo. Y esta entonces incluirla como una materia básica de formación. Y el álgebra lineal la incluimos, la reemplazamos por cálculo 3 para que nos permitiera fortalecer esta parte de la programación. Esos fueron como cambios que hubo en el pensum a nivel de las ciencias básicas. Incluimos asignaturas que no estaban de cuantificación de procesos, entonces ellos ven una materia muy básica de introducción a la programación en el tercer semestre. Teología computacional uno tiene que ver más con estadística, análisis de series de tiempo, etc. Y geología computacional, entonces geoestadística. Entonces la idea es que ellos puedan aquí y que evidentemente vayan haciendo su programación en diferentes programas. Usan Python, usan R, usan MATLAB también, porque la universidad tiene la licencia de MATLAB. Pero sobre todo lo importante aquí es desarrollar en ellos esa competencia de programación que es tan necesaria. Bueno, y no solo termina aquí. La idea es que en las asignaturas, donde sea posible, tampoco es que haya que meterlo en todas, pero son muchas asignaturas donde los profesores les enseñan a los estudiantes o varios de los laboratorios son en programación. Entonces, por eso también queremos, y eso antes era muy como que si el estudiante le gustaba y que si quería, pero ahora para nosotros sí es bastante relevante y queremos que todos los estudiantes o todos los egresados de geología de EAPIC sean capaces de defenderse en esa parte computacional y de programación. Tenemos esa línea de las habilidades científicas. Antes solo teníamos anteproyecto y proyecto. Ahora empezamos desde acá, ellos incluso práctica investigativa unida con los biólogos. Es empezar a saber qué es una hipótesis, cómo se formula una hipótesis, cómo formular bien la pregunta de investigación y se va escalando en dificultad hasta que aquí en seminario de investigación 2 esperamos que terminen ya con una propuesta que van a desarrollar en su trabajo de grado. Dentro de las materias de ciencias de la Tierra que incluimos o que de alguna manera modificamos, incluimos nuevamente esta materia de campo cero. Campo cero era una asignatura legendaria en la universidad. Yo la vi cuando estudié. No existía el pensum. La habían quitado y la retomamos. Es una asignatura que consiste de van 4 días a campo antes de empezar clases. Entonces ellos llegan y se desarrollan unas dinámicas muy bonitas entre los estudiantes también, como de amistades que duran el resto de vida, pero también es que llegan ahí, no saben nada, a veces ni siquiera saben por qué estudiaron geología, y la idea de la carrera es de esa salida es que vean qué es lo que hace el geólogo. Entonces, los hemos llevado a Támesis. Esa materia está a cargo pues, del profesor José Duque, los lleva a Támesis y les muestra no solo la parte de las rocas, sino también geomorfología, pero también el recurso hídrico, pues porque nosotros sí es bastante interesante, importante. Y ellos, lo mismo, o sea, ellos llegan muy distintos a una clase, muy distintos cuando yo ya los tengo en geociencias, cuando ya fueron a campo cero y los que no fueron a campo cero, porque entre los que fueron aquí a esta salida, ya hay una camaradería que no es, que es más difícil que la de desarrollo. Sí, sensores remotos, que incluimos desde muy bajitos, desde el segundo semestre, porque para poderles pedir que cada semestre vayan avanzando un poquito más. Aquí se les dan las bases, pero la idea es que ellos sigan también por su propia cuenta, cachapeándole a esas herramientas que aprenden y las vayan utilizando, por ejemplo, en materias como morfología. Y luego en geografía de cuencas, y luego se pasa a tectónica, geofísica, pues o sea, que ya las vayan. Tectónica es una asignatura nueva, el pensum no tenía tectónica. Entonces tectónica la tenían que dar en geología estructural.
pero ahora ya sí la tenemos aparte para nosotros. Eso fue pues un avance bastante interesante. Geoquímica, ahora sí como una geoquímica, que incluso está a cargo aquí de la profesora María Isabel, que ya no era esa introducción a la geoquímica, sino que ya estas son esas herramientas geoquímicas que necesitan para entender todos esos procesos antes de llegar a geología de Colombia. Y tenemos una asignatura de hidrología andina. Antes había una materia de recursos hídricos, que en el tercer semestre era muy básica. Esa la reemplazamos por hidrología andina y por hidrogeología, ahora ya sí declarada oficialmente. Me puse muy contento porque yo soy hidrogeóloga y tenerlas ahí ya dentro de esas materias que son aplicadas, que acoja todo esto y cómo lo aplica a algo. Pues tenemos estas dos. Y tenemos una asignatura de recursos energéticos que fue la modificación a la asignatura de geología del petróleo. Pues viendo el panorama, pues ya no es una materia que habla solo del petróleo. Evidentemente todavía se explica, pero también se habla del gas, del carbón y de la geotermia. Eso sí, lo estamos incluyendo. Las otras asignaturas de alguna manera ya estaban en el pensum, algunas sufrieron algunos movimientos en los semestres, pero nada modelo común. Y tenemos dos asignaturas que internamente las llamamos campos integradores, que quiere esta materia, por ejemplo, de cartografía de cuencas, lo que se trata es de que los estudiantes que están en geología estructural y en sedimentología puedan poner en práctica algo que están aprendiendo, pero que lo integren a su vez en una cartografía de cuencas que hasta ahora la hemos hecho en Villa de Leyva, pero pues no necesariamente, pero eso son cuencas sedimentarias. Y en el sexto semestre, cuando ellos ya han terminado de ver las petrologías, y hayan visto tectónica y hayan visto estratigrafía, entonces vayan nuevamente a un campo largo, que esos campos son aproximadamente de 10 días, que ya hagan una cartografía geológica que involucre todos los tipos de rocas y los procesos dinámicos. Eso no quiere decir que otras asignaturas no tengan salidas. Tenemos unas salidas a veces de un día, a veces de varios días, pero estas sí ya están como definidas ahí. Nos ha ido bastante bien con los muchachos que las han visto hasta ahora. Y al final tenemos unos créditos de énfasis, que son los que ven en la universidad en el último semestre. Estas son las líneas de énfasis que tiene definidas la universidad. Los estudiantes pueden tomar entre varias líneas de énfasis que hay definidas de datos y analítica. Estas líneas de énfasis están pensadas como materias que son pre-post. ¿Qué quiere decir eso? Que las pueden ver desde el pregrado, pero que se les homologarían para los posgrados, por ejemplo, la maestría en ciencias de los datos y analítica. Aquí hay una línea de instrumentación que no es muy tomada por los estudiantes de geología realmente. Tenemos una línea que ofrecen desde biología, otra línea de gerencia de proyectos que les gusta mucho a los estudiantes, esta línea de gerencia de proyectos, y una de mecánica de suelos y cimentaciones para los que quieren o encuentran en la geotecnia un interés particular. Dentro de esas líneas hay una específica de ciencias de la tierra, que la tenemos definida como 12 créditos. Y esos 12 créditos, ¿cómo pueden estar repartidos? Aquí, esto pues fue un proceso largo, pero básicamente nosotros tenemos la maestría en ciencias de la tierra, entonces esos 12 créditos los muchachos los podrían ver en materias de maestría de ciencias de la tierra que se abran o que se ofrezcan en modalidad pre-post. Y con estas materias pasarían muy fácilmente a la maestría. La maestría actualmente tiene 6 asignaturas. Solo faltaría ver 2 asignaturas y el proyecto de investigación. Todas serían reconocidas. Pero la verdad es que hay estudiantes que no quieren ver materias de maestría, que no quieren ver materias de posgrado, que quieren ver materias de pronto más aplicadas. Porque se preocupan porque van a salir a trabajar y quieren tener esos conocimientos. Venga, ¿yo qué voy a hacer? ¿Quién me explica? Entonces, la idea es que dentro de esta haya
también como una línea de libre configuración, que genéricamente tiene nombres de énfasis 1, 2, 3 y 4, que pueden ser todas materias de nivel de pregrado que vamos a ofrecer desde el pregrado, o pueden también escoger algunas de las materias de la maestría. Las que sean de maestría se les homologarán, las que sean de pregrado no se les homologarán. Y la idea es empezar a tener unas ofertas semestrales que tengan que ver con, no sé, capacidades que tenemos en la Escuela de Ciencias Aplicadas de Ingeniería. También nos apoyamos mucho en profesores de cátedra, o de pronto, no sé, en algún momento habrá un profesor invitado, alguien haciendo un postdoc que nos pueda ofrecer una asignatura que sea bien interesante. Entonces, se declaran genéricas para que el estudiante después pueda escoger desde una oferta. La oferta que tenemos para el semestre entrante es esa. Tenemos una materia de vulcanología que los estudiantes, por ejemplo, nos la pedían mucho y nunca la habíamos podido dar. Una que se llama Colombia Anfibia, que la da el profesor Juan Darío Restrepo, que tiene que ver con ríos, humedales, lagos, toda la parte de agua superficial, pero más allá de la hidrología. Es más desde lo que él ha venido haciendo con su trabajo con el río Magdalena. Tenemos una que es Geociencias Impulsadas por Datos, que es como la continuación de toda esa línea numérica que tenemos. Está a cargo del profesor Juan Felipe Paniagua, al igual que Geomorfología de costas, pues porque es un profesor de tiempo completo de la escuela y él trabaja todos los procesos litorales. Entonces, es una asignatura que se ofrece ahí. Tenemos Geomorfología fluvial, a cargo de un profesor de cátedra, doctor en recursos hidráulicos, y que lleva muchísimos años estudiando las geoformas del lecho, la contaminación de agua, etc. Tenemos una asignatura de taller del subsuelo, que es una continuación de la de recursos energéticos, que está a cargo de un profesor de cátedra que quiere enseñarles a usar herramientas que se utilizan en la industria energética para evaluar posibles plays, pero no solo de petróleo, sino con los mismos insumos, evaluar geotermia de baja y de media entalpía, secuestro de carbono. Entonces es muy práctica. Con eso, porque ya tiene adquirido la universidad por medio de convenios. Tenemos una asignatura de recursos renovables y transición energética, que esa sí tiene que ver es con las asignaturas, con todas las formas de energía eólica, hidroeléctrica, etcétera, esas que no provienen pues, de la tierra. Y tenemos una de geofísica sumera, que es enfocada en métodos de resistividad eléctrica y un par de métodos más que en este momento se me escapan, pero eso es más aplicado a la parte muy somera, que es una continuación de la geofísica que tienen que ver todos. Pero estas asignaturas no son fijas, son asignaturas que pueden ir cambiando. Bueno, y se me olvidó poner una, tenemos una actualmente ofrecida de como gerencia de proyectos en ciencias de la Tierra. Tiene que ver con la formulación, la planeación, la ejecución de todo ese tipo de proyectos. Esa materia la está ofertando el profesor Giovanni Bedoya, pues por toda la experiencia que tiene. Entonces, la idea es que los estudiantes seleccionen y también dependiendo del número de estudiantes registrados por asignatura, tendríamos la apertura y que podamos ir variando esto. Si las materias entonces son prepost, pues entonces el paso a la maestría en ciencias de la tierra es mucho más fácil. Y una maestría que es de 2 semestres podría haberse reducida a 3 semestres únicamente. Para todo esto nosotros nos apoyamos en una planta profesoral de tiempo completo que tiene distintas líneas de trabajo. Aquí hay geografía regional, paleoecología evolutiva, tectonomagnetismo, mecánica del paisaje, hidrogeología, oceanografía ambiental, estratigrafía y paleogeografía, geología estructural, ambiental, geoconservación, que es lo que está trabajando ahora más fuertemente la profesora María Isabel. Y nos apoyamos, obviamente tenemos unos profesores de tiempo completo, pero nos apoyamos mucho de profesores de cátedra y la universidad pues exige que mínimo tengan una maestría. Y tenemos también entonces
recursos didácticos en los laboratorios. Ahí está la problema con los estudiantes. Tenemos los estereoscopios, tenemos la mapoteca, tenemos la litoteca, tenemos las lupas binoculares, tenemos los microscopios. Todo esto pues para todas las asignaturas, pero también para que los muchachos trabajen en sus proyectos de grado, etc. Hay algunas imágenes. Y tenemos las salidas de campo, que si para nosotros en NEAFI las salidas de campo tienen casi todas un carácter obligatorio. Entonces, porque si queremos pues desarrollar esas competencias en campo también. Entonces ahí hay algunas fotos pues de las salidas. Y muchos de nuestros estudiantes pues continúan sus estudios en el exterior o aquí mismo, estudios de maestría o incluso pasan a veces directamente al doctorado. Hay algunas de las universidades donde pues a donde más van, o también hay movilidad académica durante los semestres. Entonces pueden ir a hacer un semestre a algunas de las universidades con las que la universidad tiene convenio y finalmente salen a trabajar en muchas partes. Aquí hay solo algunos. Algunos salen a trabajar en petróleo, otros salen a trabajar en minería, en las corporaciones autónomas regionales, porque aquí de todas formas esa parte de geología ambiental es fuerte. Muchos trabajan con la universidad directamente en proyectos que tiene la universidad de consultoría, sobre todo estos proyectos son a nivel de planes de ordenamiento territorial, sistemas de ordenamiento territorial que trabaja mucho el profesor Giovanni. Ahí tenemos, ¿cuántos ya egresados? Un montón, ¿cierto? Es una fuente bastante interesante de trabajo para ellos. Y bueno, ahí simplemente como para mostrar algunos de esos sitios donde se trabaja. Y bueno, esa es como... ¿Cuántos estudiantes actualmente tenemos 204 activos. Casi todos ya en el pensum nuevo, contando pues los que hicieron la transición. Y casi todos los del pensum viejo están en práctica ahorita y vienen a terminar. Entonces estarían terminando entre este semestre 23-2 y el 24-1. Pero te lo pregunto que te dije al principio, ¿cuáles fueron las materias que finalmente fueron ¿Qué quitamos de ahí? sacrificadas o para bajar de 180 a 122 créditos? No materias, pero número de créditos por materia. Porque la universidad empezó a hacer una transición también a que la idea es que en un corto plazo casi que todas las materias de la universidad sean solo de 3 créditos. Entonces no es tanto que hayamos quitado asignaturas, como que muchas se les redujeron el número de créditos. Esa semestre, 8 semestres, ¿cómo fue? Pues, Porque era una discusión. sí. Muy fuerte, Sí, fue compleja. Nosotros en el núcleo de formación institucional, ellos ven casi que todas las carreras ven 18 créditos, o sea, casi todo un semestre de formación institucional. A nosotros nos permitieron tener 5 materias del núcleo, de todas formas son 15 semestres, 15 créditos, casi un semestre. Y cambiar una de esas del núcleo por hidrología, por ejemplo. El semestre de práctica no se puede mover, entonces necesariamente tiene que estar ahí. Lo que tratamos fue de respetar estas materias básicamente. Es una carrera de 8 semestres. ¿Qué? Es una carrera de 8 semestres más larga. Exactamente. Entonces, como te digo, por ejemplo, que salió una materia que teníamos teledetección y sí para geología. Entonces, la asumimos en sí licenciados, por ejemplo. Salió introducción a la geoquímica, pero pusimos geoquímica. Pero tampoco salió una materia que llamaba métodos de campo. ¿Por qué? Pues porque ya la idea es que en estas otras asignaturas entró campo cero. Entonces, mira que a veces no fue tantas las que quitamos, sino que logramos reorganizarlas y con la reducción de los créditos eso también nos permitió quitar, por ejemplo, cálculo 3 para poner álgebra lineal.
y mira que nos permitió meter estas otras de la parte de geografía computacional. Yo tengo por ahí, si querés ver, tengo la diapositiva de cuáles son las que salían. Sí, pues si te interesa más adelante, lo que pasa es que no la tengo ahí en esta presentación. Pero no fue tanto las que sacamos, realmente metimos muchas, fue porque por la reducción en el número de objetos, que ya es algo más institucional. Sí, yo creo que es interesante hacer énfasis en que al transitar a un pensum basado en competencias, las materias tenían que ir en una coordinación total para que tributara las competencias finales que se requieren. Entonces, el campo de habilidades científicas, que es una competencia declarada en una carrera como geología, ameritaba que tuviéramos desde el principio práctica investigativa, porque nos encontrábamos que el trabajo de grado estaba muy solo, somos chicos, venían a investigar y nunca habían pensado en hipótesis. Entonces creo que hacer ese tránsito a competencias realmente ayudó a que se focalizara muy bien pues cada una de esas líneas que Marcela presentó, rojo, gris, etc. Y aquí alguien me hacía una pregunta en esos días que hacía la presentación y me decía, ¿cuál es el enfoque en geología NAFI? Porque hay universidades que tienen un enfoque muy claro, o en minería, o en petróleos. Realmente, y esto es algo que ustedes lo pueden ver en el pensum, y fue algo que tomamos la decisión de manera consciente, que nosotros no queremos que geología NAFI tenga un enfoque específico y claro. La geología es muy amplia, es muy bonita, tiene muchísimas posibilidades. Y de pronto restringirnos para que Medellín, los geólogos de Medellín sean conocidos por algo es quitarle la posibilidad a los otros pelados que quieren estudiar geología, pero que se quieren meter en otros campos. Entonces, lo que queremos es mostrarles ya, esta es solo algunas de las posibilidades, pero las posibilidades de la geología son enormes. Entonces, aquí tenemos profesores que trabajamos en muchas cosas y los pelados van encontrando en ese paso por estas asignaturas temáticas y docentes con los que encuentran como una mayor sinergia y se sienten un poco más identificados, y eso permite que nosotros tengamos los muchachos que hacen una presentación de trabajo de grado de procesos de tectonomagmatismo, pero así puros de la geología pura, y otros que son muchísimo más aplicados. Entonces, como que darle la posibilidad a los estudiantes de tomar tantas asignaturas, pues no tantas asignaturas, sino asignaturas tan variadas. Incluso a veces ellos me preguntan, profe, pero nosotros, ¿por qué no tenemos algo específico? La idea, imagínense que yo de entrada de llegar y le dijera, es que usted va a ser minero. No quiere ser eso. Y esas materias de énfasis también les dan la posibilidad de explorar otras cosas que no podrían explorar aquí en estas asignaturas que son básicas. Yo que quería entrar tectónica porque se pone la estructura me parece interesante. Esa fue una de los logros grandes. Cuando explicamos más contentos. Se aborda desde geoquímica. Varias la aborda en geoquímica. Y yo creo que pasar también a estas materias en 3 créditos, o sea, digamos, se ven 1 hora y media, se ven separadas en 2 tandas, hora y media, amerita que el estudiante haga mucho esfuerzo para llevar el ritmo de las materias. Y eso también es algo que la universidad quiere, y es que, pues, que sea muy centrado en el estudiante y que ellos también generen, pues, evolucionen tanto como ellos quieran, porque ven muy compacto todo, pero les toca trabajar bastante por fuera. O sea, como que la clase sea más un espacio de discusión, de solución de preguntas, pero que los estudiantes se vean también con la responsabilidad de preparar el material antes de llegar, porque evidentemente reducir el número de horas, pues, pero eso yo creo que ha sido algo bueno también para ellos, para los estudiantes. No sé si alguien tiene preguntas, alguien de los que están conectados tiene alguna pregunta. No tenemos preguntas en el chat. Aprovechando que nos faltan 3 minutos para terminar esta sesión, quería llamar un poco a que Giovanni nos contara resumidamente la historia de los 40 años de
Y el reto que implica, pero si te acuerdas, Leo, el reto que ha sido mantener una carrera en una universidad que inicialmente pues estaba muy metida en la parte administrativa, ¿cierto? Y yo creo que haber hecho que la Universidad de David le siguiera apostando a la carrera de ecología, como lo mostró Marcela, pues también ha sido un reto de universidad. No sé si creo que de esa manera muy informal le cuentas a la gente cómo ha sido ese reto de mantener viva la llama de la ecología en David. Tienes ya 2 minutos, ¿no? La María se comió. Bueno, por si no sirve. No, muchas gracias, María, por darme la oportunidad de tomarse la hora por contarme la trayectoria. En esta parte inicial estábamos nosotros guiados por unos virtuosos. ¿Quiénes fueron sus profesores? Michelle Hermelín, Jorge López, Gloria Sierra, Pero ¿y dónde Gloria no se formaron para ellos formaron en la Universidad Nacional. Incluso, pues el programa empieza a pensarse en los años 80. En el año 82 se concreta el documento. Yo les confieso, el documento lo tengo bien bajo términos y igualdad. Entonces, estábamos guiados, el programa fue guiado por unos virtuosos, definitivamente. Nunca ver quién era. Inicialmente era Michelle y Jorge López. Eran los dos pioneros los que presentaron a los y después vino Gloria todo durante el programa. Y allá, eso pues toda la generación, todos eran en el curso, pero no formaron otros. Y ya llegó el tiempo de que pues pasó, se envejeció la fe de las personas, el proceso de jubilación, el más antiguo en la universidad de se cumplió 40 años de la universidad. Quiero saber, está de cumpleaños. La presa por ahí. No, pues de 40 años de 40 egresado. años de la carrera y 40 años del programa. Marcela lo dijo. Primer diploma que entregaron aquí en la Universidad de Teología Femenina. También como lo vamos al barrio, éramos 3 personas. Y era Bedoya, entonces ¿Por qué te grabaste? con Juan Pablo Vargas, quien ya murió, la Pablo Posada. La Pablo Posada se retiró ya, se está retirado trabajando. Y el compañero Vargas lo hace 2 meses. Entonces se va todo un proceso donde ya toda la gente se retira y hay una sangre nueva, muchachos nuevos, todos con ideas diferentes, con formaciones diferentes, con expectativas diferentes. Coincide todo esto con un cambio de mirar la ecología. Anteriormente se construyó un programa mirando y estructurando una ecología destructiva y poniendo otros muchachos nuevos con sus estudios y una gran formación, no solo de la parte descriptiva, sino que se lo acompaña de un proceso numérico. Entonces, esto es lo que se le hay que distinguirlo en la ahora más serios. Es un plus que se le da al instrumento, al programa, no es que se haya dejado la biología descriptiva, sino que esa biología descriptiva se acompaña de los procesos numéricos. Se ratifica en el proceso que tenemos, donde ya hay programación, ya hay parte estadística, ya hay parte numérica, ya no sé que yo creo que pienso, sino que todo se muestra a partir del número. Ahora, larga vida para el programa, porque estamos en este momento de gente supremamente virtuosa, o sea, las nuevas contrataciones de los últimos 5 años, 8 años, de muchachos extremadamente virtuosos, pero no solo en su parte profesional, sino que se han ido formando en la parte docente. Ser docente no es cualquier profesión, es una profesión de alto riesgo, porque lo que dice claramente el 60% de las actitudes de los docentes son propiadas. Entonces, la gente se ha formado bien en la parte docente. Y ahí está La última pregunta es, ¿cómo ha sido, cómo se ha sostenido? Si han habido épocas en que dices 3 estudiantes, 2, y cómo ahora tenemos 200, ¿qué dices? 204 estudiantes. ¿Cómo hace para que una carrera como geología o todas las de las ciencias de la Tierra
vaya cobrando importancia en este país. Pues, ¿cuál es el trabajo que se ha tenido que realizar para generar eso? Y la analogía, como cualquier profesión que tengamos nosotros en Colombia, es de altos y bajos. No hemos sido una excepción, no hemos tenido altos cuando se inició el programa en el año 83. Estamos en el alto de la Universidad de los Hidrocarburos, donde no solo se abrió el programa de ingeniería en la universidad, sino que se abrieron 3 programas más. Todos universidades con la expectativa de que abrían el programa y tendría mucha gente. Cuando se abren 3, al final de los 80 empieza el declive y es el valle del difícil donde hay que sostener estos programas. Sobre todo en las universidades públicas, donde hay que, en las universidades privadas, perdón, donde hay que generar el recurso de consumo. Si usted tiene 10 docentes, hay que generar el recurso para 10 docentes para sostener el programa. Las universidades privadas no tienen auxilios. Entonces ahí es donde hay que tener estrategias diferentes para poder sostener el programa. La primera que siempre demuestra es la necesidad de un país como este de tener un programa de estos. La principal, la siguiente alternativa de diferentes la búsqueda de asesorías consultorías y la búsqueda de recursos de investigación por fuera de la institucionalidad. Y eso cada docente de la universidad lo ha llevado por dentro y ha sido parte de ese proceso. Entonces esos valles se subsanan básicamente con la búsqueda de recursos externos. Hemos tenido mucho apoyo de egresados de la universidad, de aquellos egresados que cuando está por fuera siempre está pensando en la universidad. Y cuando la universidad tiene dificultades, se les llama que nos acompañen inmediatamente, están con nosotros. Prueba de eso es que los docentes que tenemos en este momento son docentes que se formaron en la universidad, se fueron y se formaron por fuera, hicieron asesorías, consultorías de investigación y en este momento fueron llamados y son los que nos están acompañando a nuestras funciones. Esas han sido como las estrategias. Y la universidad siempre ha dado un firme y darle continuidad al programa. Pues ya María, yo también tocó abrir el programa con 3 estudiantes, y tocó abrir el programa con 2 estudiantes para funcionar durante un año, donde la universidad no dio como herramientas para poder darle continuidad a la institucionalidad. No, muchísimas gracias, Geo. Aquí hay una última pregunta para la propia Marcela. Si la sabes, es los geólogos podemos aplicar en la oferta de posgrados en geotecnia. Sin embargo, la actual norma NSR no obliga a la firma como responsables del estudio de geología. ¿Saben si en la actualización de la norma nos van a incluir? No tengo ni idea. Entonces, Pero esta pregunta no, porque él es el presidente del Consejo de Profesión. sí, En este momento, pues, no se puede, como todo, no se puede firmar un estudio de ese ingeniero civil o una especialización estudiante. Se está trabajando en este momento bastante, aunque la norma de pronto seamos vinculados. No estar vinculados es el resultado de la apatía que tenemos nosotros a estar en los gremios. Y ya nos dimos cuenta que hay que estar en los gremios, hay que estar en esas discusiones para poder abrimos espacio en la persona como presidente nosotros y todos ya estamos al frente de ese proceso y esperamos que la norma de alguna manera No, pero si un geólogo hace una especialización o una maestría, por ejemplo, aquí en la universidad en ingeniería con énfasis en geotecnia, esa persona podría, o es el pregrado que tiene que ser. Es el pregrado, ingeniero civil, una especialización. Ni siquiera ingeniero para lo que puedas. Tiene que ser ingeniero civil con... Incluso hay restricciones entre ingeniero, geólogo y geólogo. También hay algunas restricciones para la firma de mapas, según la reconocida y no se le vaya a la certificación. Pero la idea es seguir trabajando en esa producción. bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, acabamos de terminar esta primera sesión que era darle pues una contextualización a estos 40 años de nuestra carrera. Obviamente, tener el aporte de Giovanni pues hace que sepamos la historia desde el inicio y el aporte que hizo Marcela nos permite entender que las reformas actuales están enfocadas a las necesidades del país, ¿cierto? Entonces, vamos a dar
5 minuticos de receso y voy a ir poniendo algunas, algo que queremos compartir sobre un proyecto que iniciamos en la Universidad hace unos 4 años, una startup que se llama Geografía de la Guerra, para que vayan desde la virtualidad también inspeccionando este material que les voy a compartir. Entonces, denme un segundito, por favor. Gracias, Marcel, gracias por usted. Pueden ir al baño, pueden coger varias cosas. Hola. Hola, Sofía. Ya estamos. Chicos, esperen un segundo. Bueno. Entonces, tratando pues como de irlos metiendo un poco más en lo que venimos trabajando, pues el día de hoy queremos hacer una invitación muy sentida. Voy a ver si desde acá me deja pasar. Los que tienen razón.